Entonces, justo ya está grabando. Buenas, bienvenidos a esta primera clase introductoria, a quienes se van a ver también en diferido. Tenemos la posibilidad de grabar la clase y subir la grabación hacia la página que tenemos de la materia, y así también acceder a las grabaciones y tener una retroalimentación de las clases que tenemos. Pero ya les he compartido también, por si acaso, ahí en nuestro grupo, el link que deben ingresar, que son dos links diferentes, ¿no? Uno es el de la licenciada que nos ha enviado y el otro es la videoconferencia que tenemos. Pero ya están la mayoría a lo que veo y finalmente también van a tener la grabación de la clase. Les iba diciendo que como primera clase es bueno siempre poner lineamientos de los trabajos, los horarios que tenemos para la materia. Les decía que nuestros horarios son de lunes a jueves, de 8:30 a 10 de la noche. Y nuestras clases presenciales los días sábados, empezamos con los devocionales que van organizando los de último curso, los de último año, y empieza a las 7:30 el devocional, hasta las 8 más o menos, y 8:30 estamos iniciando nuestra clase presencial los días sábados en la universidad. Este grupo tiene una mayoría de participantes que se han registrado en el paralelo de la ciudad de La Paz, y eso es muy bueno, estimados pastores, puesto que la materia que estamos realizando, psicología de familia, se requiere su presencia, queridos pastores, de forma determinante para las actividades que vamos a hacer el fin de semana. Les decía que vamos a profundizar el asunto de la consejería cristiana, así que el día sábado, por favor, vayan organizando estos sábados que viene para tener nuestras clases presenciales, puesto que va a ser un trabajo práctico eh, que vamos a realizar durante las clases. Les voy a explicar enseguida cómo va a ser el trabajo práctico. Y estoy seguro que van a estar muy a la expectativa de estos trabajos que vamos a realizar. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de role-playing de consejería, les voy adelantando, y por esa razón, su presencia en las clases de fin de semana son determinantes. Esas son nuestras clases. Voy a compartirles una vez más una infografía de el módulo. Aquí tenemos. Les voy a compartir igual esto, pero les tengo una buena noticia. Tal vez han visto ya algunos de ustedes el chatbot que tenemos de la materia. Les voy a explicar enseguida igual eso. Aquí están las responsabilidades, queridos pastores, que tenemos que verificar cada uno de nosotros dentro de la materia. Recuerden que su asistencia y su participación es determinante. Por favor, su asistencia y su participación en la materia. Recuerden que la participación tiene su ponderación. Es importante que participemos, queridos pastores. Tenemos experiencia, yo sé que algunos de ustedes, pastores, ya han estado un gran tiempo dentro del ministerio. Hay algunos que ya tienen incluso experiencia en lo que es la consejería, son como un área particular que quieren desarrollar dentro de la materia. Hay algunos que han estado ya como líderes también dentro de la iglesia. Y en ese sentido, por favor, su presencia y su participación es determinante para la materia. Así que por favor estén participando constantemente, vayan aportando o preguntando también. Recuerden igual que debemos ir comentando los videos para YouTube, es igual una tarea importante de la materia. Las evaluaciones parciales, queridos pastores, vamos a empezar el próximo sábado. Eso tómenlo en cuenta. Si notarán acá, están para el 9, 16 y 23 de noviembre. La, eh, las fechas de evaluaciones parciales. ¿Qué significa? Este sábado es 2 de noviembre. He consultado con el arquitecto y el hecho de que el 2 de noviembre muchas congregaciones cristianas suelen salir de bautizo, suelen tener actividades particulares y además que es decreto nacional como feriado. Entonces el arquitecto me dijo que el 2 de noviembre no vamos a pasar clases, entonces por esa razón el 9 va a ser nuestro primer parcial. Este sábado por si acaso no tenemos clases para su conocimiento, para que vayan organizando también sus actividades que tengan con la congregación. Asimismo, tenemos dentro de la materia,
Tenemos los workpapers correspondientes, los transversales y el de la materia. Tenemos el de la materia. Este 2 de noviembre, por si acaso, si bien no vamos a tener nuestra clase presencial, tomen en cuenta que deben presentar sus workpapers, el de la materia y el workpaper de santidad. Esto para el fin de semana, recuerden, ya lo pueden ir elaborando. Yo sé que algunos son más precavidos, incluso ya lo van desarrollando los workpapers más antes y no hay problema, pueden entregar los trabajos mucho más antes. Háganlo con tiempo. Los otros dos workpapers son para el 9, el subsiguiente sábado. Y aquí para la tarea que les comentaba. Desde el próximo sábado, del 9, el 16 y el 23, vamos a tener una actividad que le he puesto como título un simulacro de consejería. Estas 2 primeras semanas vamos a recibir contenido teórico de lo que es la psicología de la familia y también vamos a ir aprendiendo algunas cuantas herramientas de el trabajo de consejería cristiana profesional. Y en ese sentido, para hacer un ejercicio de en psicología se llama role playing, involucra un trabajo eh, en donde los estudiantes, dentro de la clase, vamos a asignar, y cada uno, por ese caso, porque es una nota de evaluación, cada uno de nosotros va a desempeñar dentro de la clase. ¿A qué nos referimos con un papel? Vamos a tener estos casos, les voy a compartir en este mismo momento. A ver, cosas individuales, ya está unificado, creo. Aquí está. Vamos a del ministerio cristiano, y esto a modo de reflexionar. Eh, en estos años de experiencia profesional y de experiencia ministerial, he visto un detalle bien particular con la salud mental. O sea, la salud mental es un hecho, lo vamos a ir viendo en las clases que tenemos. Es un hecho, así como a uno le duele la muela, tiene caries y va al médico dental, el médico dental le va a hacer la intervención correspondiente de acuerdo a su formación y le va a ayudar a calmar el dolor. Si uno tiene un dolor o una infección estomacal terrible, va a ir al médico y el médico le va a ayudar a calmar su dolor. Y la salud mental, el psicólogo es un profesional que se ha formado para atender la enfermedad en salud mental. Hay una salud bucal, hay una salud física y hay una salud mental. Entonces, hay algo bien particular, estimados pastores, que he visto en este tiempo y preocupante para mí. No hay quien atienda con cabalidad de manera profesional a los cristianos. O sea, de haber hay, pero son bien escasos. Justo recibí un reporte de un paciente quien en la caja fue porque estaba atravesando una situación de depresión por diferentes circunstancias. En la caja va, le derivan a psicología, diagnóstico. Pero ¿qué sucede? Y luego le dice, no, yo he estado orando mucho a Dios, yo soy cristiana, y Dios me ha hablado anoche y me ha dicho que estos problemas van a pasar, que Él va a ser mi fortaleza. Y he sentido cómo su presencia se ha deslamado en mi cuarto, y luego he sentido una paz y una tranquilidad, y me he quedado hablando con el Señor hasta temprano, no he visto pasar la hora, realmente ha sido maravilloso. El, el psicólogo va a
hablando de evasión a psiquiatría. Y no es broma, es una realidad, es un caso que me ha tocado asesorar. O sea, fue derivada a psiquiatría, porque la persona creyente dijo algo que nosotros vivimos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han vivido esas experiencias sobrenaturales cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos consuela, cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando sentimos, quién sabe, presencias angelicales que nos guardan? O sea, son eventos sobrenaturales. Un psicólogo común que no cree en Dios, y hay muchos psicólogos por si acaso que no creen en Dios, no puede atendernos, o sea, no tiene la capacidad, no tiene, eh, es que no se requiere tampoco una formación, ¿no? Se requiere una experiencia espiritual con el Señor para entender con mayor cabalidad cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Y todavía mucho más, ¿no? El psicólogo no solo tiene que tener una experiencia espiritual, entendiendo de que hay una diversidad inclusive dentro del contexto cristiano. Hay quienes son más expresivos con sus experiencias espirituales, pentecostales, quienes tal vez van a relatar experiencias sobrenaturales mucho más profundas e inexplicables probablemente. Y hay también conservadores que van a estar resistentes a buscar ayuda, a buscar apoyo. Y un psicólogo no comprende esa realidad de los cristianos. Por más buen psicólogo que sea, les comento, o sea, el psicólogo puede ser abierto de mente y todo ello, pero le cuesta entender cómo un creyente, un cristiano, necesita orar, necesita ayunar, necesita de la palabra de Dios, necesita hablar con Dios, cómo genera depresión el pecado en el creyente. Son factores espirituales, ¿no? Si ustedes notarán, son factores que un psicólogo no lo puede atender con cabalidad. Y ese es un extremo, el extremo donde el psicólogo no puede resolver este tipo de circunstancias con su sola formación en psicología. Y además, incluso con especialidad, no, le es muy difícil. No imposible, pero le es muy difícil entender esa realidad. Pero ¿qué sucede también con el otro extremo? El otro extremo, que es igual otro caso que me ha tocado asistir, es de una persona que estaba atravesando conflictos matrimoniales y el detalle es de que fueron a consejería ministerial en la congregación, le derivaron a cierto pastor o pastora dentro de su congregación y la pastora empezó a asesorarles en consejería matrimonial. Al parecer estaban atravesando una crisis matrimonial fuerte, los dos creyentes, los dos temerosos de Dios, pero la pastora, con pocos conocimientos de intervención psicológica y de consejería matrimonial. Lo que hace la pastora es decirle, bueno, hermanos, lo primero que vamos a hacer es declarar ayuno. Vamos a declarar 3 días de ayuno y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para resolver esta situación. Después de hacer una breve entrevista con ambas personas, declaran ayuno y después de sus 3 días de ayuno, la pastora se une particularmente con el esposo y le dice, el Espíritu Santo me ha dicho que tu esposa está en adulterio y tienes que separarte. Puede parecerles ideal la historia, pero les cuento que es totalmente real. La persona afectada vino a consulta y relató esta situación, preocupante también para mí, porque el otro extremo, donde el ala ministerial, el ala pastoral, está haciendo atención en salud mental, tampoco tiene la formación necesaria para ayudar de manera profesional al cristiano. O sea, quiere, o sea, no es que el pastor no anhela que su familia, el individuo, la persona, el hermano, esté bien. Anhela el pastor, o sea, en su deseo sincero del ejercicio pastoral, desea un bienestar en la persona, pero no comprende la depresión. Un pastor, regularmente que no tenga una formación, le dice al que está pasando depresión, oraremos, ayunaremos, le va a dar unos cuantos versículos y la persona, si realmente está pasando una situación crítica, depresiva, por factores fisiológicos, por ejemplo, puede ser un cambio hormonal, puede ser una depresión postparto, puede ser diferentes factores, no solamente los factores espirituales. Y hay casos donde tal vez el pastor le dice, hermana, oraremos, ayunaremos y el Señor te va a dar más seguridad, más tranquilidad, te falta un poquito más confiar en Dios.
y oran y ayunan, le da versículos y todo ello, y la persona no se recupera de depresión, no sale de depresión. Además de ello, el pastor le dice, es que te falta fe, es que no tienes fe, realmente parece que no estás confiando en Dios, y le exhorta, y la persona que ya está pasando depresión, está enferma de depresión, ahora de paso, además, su pastor le dice que le falta fe. O sea, aparte de que estoy pasando una situación crítica en mi salud, ahora, además de ello, soy una persona sin fe que no confía en Dios. Notan lo crítico que a veces es la situación de muchos cristianos en el contexto de la iglesia. No sabemos dónde acudir. O sea, ¿dónde acudo como cristiano? Si voy al psicólogo de la caja o voy a un psicólogo general, un psicólogo particular, y no tiene una formación cristiana, no tiene una experiencia cristiana, no, no me va a entender. Y hay psicólogos, por ese caso, que son cristianos, pero el detalle es que a muchos psicólogos que son cristianos son pues cristianos dominicales, son cristianos que se reúnen, escuchan la prédica del domingo, pero no han profundizado las experiencias espirituales, no han profundizado los principios bíblicos, no han profundizado todas estas situaciones que deberíamos nosotros entender que los pastores tenemos, ¿no? Tenemos una experiencia espiritual, tenemos una experiencia profesional ministerial. Y el otro extremo, el pastor que quiere hacer atención en psicología o quiere hacer atención en consejería, no ha profundizado los conocimientos de psicología, no comprende con cabalidad qué es la depresión, qué es la ansiedad, cuáles son los problemas de comunicación, qué son los problemas de ira, cómo resolver situaciones de problemas de conducta, cómo resolver situaciones de cierto tipo de trastornos que se pueden manifestar en medio de la congregación, condiciones particulares como el autismo, Asperger y todas situaciones, son muchas situaciones que el pastor ignora, desconoce. Está todo el cariño, todo el deseo de ayudar, pero nuestra ignorancia en ciertas áreas hacen que cometamos errores. Y para eso más o menos está organizada esta materia, para que de alguna manera, si bien no vamos a ser eh, profesionales en una atención y consejería, vamos a tener ya algunas pautas. Voy a saber reconocer mis límites, voy a saber qué puedo hacer de manera preventiva, que asesore de mejor manera que yo lo puedo hacer. Entonces, entenderán de que esta materia involucra, pues, por lo menos analizar la mayoría de los casos más recurrentes y buscar caminos, buscar y adquirir herramientas para ese tipo de tareas o ese tipo de circunstancias. Para ese sentido, desarrollar la tarea de lo que va a ser el ejercicio de role playing o el laboratorio, bueno, le he puesto varios nombres, laboratorio de dinámicas familiares y todo ello. Y este trabajo, en donde cada uno de nosotros va, y por eso les decía, es determinante su el fin de semana para hacer esta actividad. Entonces, ahí está cargando también. Toda situación política igual afecta a la salud mental. Como, les decía que de pareja, casos familiares y casos diversos. Son como unos 20 casos que he tratado de distribuir para que la conversación dentro del, más o menos cuál va a ser la dinámica. Supongamos que a uno de ustedes, voy a dar un nombre acá, al hermano Weimar, David, ya está cargando ahí. Le damos el caso de un joven o una persona adulto joven con una crisis de ansiedad. Entonces, el caso de Carlos, un nombre ficticio, obviamente, es alguien que siente ansiedad constante relacionada con su trabajo y su futuro, y
Entonces, vamos a ver estos roles y a cada persona le vamos a dar también su propio de Carlos, el personaje ficticio. Aquí está, sí está. Entonces, miren ahí, en este simulacro de consejería son más de 20 casos particulares, ¿no? Hay casos individuales, hay casos de pareja también, hay casos familiares. Entonces, entre los casos tenemos, o vamos a hablar lo más general, ¿no? La depresión, la ansiedad, conflictos de identidad de género, que también podemos encontrarnos en ese tipo de situación y vamos a analizar cómo abordar ese tipo de situaciones. Procrastinación, casos de pareja, vamos a hablar acerca de infidelidad en pareja, problemas de comunicación, conflictos al tener en conflictos familiares, vamos a analizar conflictos en padres e hijos adolescentes, puede ser un elemento también familiar, problemas de comportamiento de niños. En casos diversos vamos a hablar un poquito acerca de adolescentes con problemas de autoestima, divorcio de hijos, abuso doméstico, adicción a redes sociales, pérdida y duelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que nosotros nos distribuimos, porque acá por si acaso todo el aula va a trabajar, ¿qué es lo que vamos a hacer? A mí me toca, me tocó el, o escogido, vamos a Buenas noches, Lina. Licenciado, disculpe, buenas noches, pero se le escucha entrecortado y está congelado. pero cada uno va a tener Sí, Luis Emil, disculpa, su audio está bien entrecortado, no se le entiende nada. su ejercicio, algunos incluso van a Licenciado, buenas noches. Perdón, no se le escucha la voz. Gracias por la cosa de cambiar de Está congelado su imagen. Entiendo, permítame cambiar desde, voy a irme hacia mis datos. A ver. He cambiado desde, ¿me pueden confirmar si se escucha mejor? Hola, buenas. Pastores, ¿me pueden confirmar si se escucha mejor? Ahora sí se escucha mejor. Mejor hasta el momento. Ahora sí. Más clarito. Gracias. ¿Me pueden decir en qué punto se ha empezado a entrecortar o desde cero, desde el inicio? Pastora Shirley, no sé desde dónde se me ha entrecortado. Otra vez entrecortado, hola. ¿Me confirman? En sí, casi desde el ¿Desde principio le dónde hice un se poquito, entrecorta? se cortaba siempre, casi todo el momento. Ok, mil disculpas, la conexión. Pero ya me he cambiado aquí a los datos del celular. Confío en que eso lo voy a poner más acá para que jale señal. Tenemos que hacer así malabares con la señal. Y, ok, a ver, vamos a tratar de sintetizar otra vez desde el inicio. Les iba comentando, Pastor Josué, ¿sí? ¿Está mejor? A ver, hola, ¿sí? Creo que sí, ¿no? A ver, veo mi retraso de conexión, creo que está bien. Ahora sí se ha estabilizado. Algo mejor, sí. Gracias, Pastor Josué. Ahora sí, a ver, les iba diciendo que vamos a hacer un ejercicio de role playing o un ejercicio o un laboratorio de dinámica de teatro, tipo teatro, dentro de nuestra aula. Para esta dinámica he distribuido 20 casos, estimados pastores, en los cuales nosotros vamos a hacer
y seleccionar, vamos a ver si vamos a seleccionar o vamos a hacer eso en una clase, nos vamos a preparar todos. Les voy a pasar esto para que vayan revisándolo, porque cada uno de nosotros, pastores, vamos a ir personificando en la clase a alguno de estos personajes o parejas o familias dentro de la clase. Mientras mejor ustedes lo personifiquen en la clase, eso nos va a enriquecer a nosotros, porque el rol de todos los compañeros, por ejemplo, si a mí me tocó hacer el rol del joven que tiene adicciones, en lo posible, no sé, me voy a venir un poquito desarreglado y voy a venir ahí adelante y toda la clase vamos a hacer un hipotético de que todos somos un consejero cristiano. No somos psicólogos, ¿verdad? Pero somos consejeros cristianos. Entonces vamos a recibirlo al paciente o al hermano o al aconsejado para que se ponga ahí adelante y vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer una breve intervención y luego vamos a analizar el caso también. Vamos a realizarle preguntas, vamos a preguntar desde cuándo tiene ese conflicto, qué es lo que ha ido haciendo, cosas que por si acaso yo les voy a enseñar, cómo estructurar todo lo que va a ser su intervención, elementos esenciales de una intervención en cada caso. Al finalizar el caso, vamos a escuchar en el aula qué propuestas tienen para hacer la intervención de ese caso particular. Y también yo, por mi parte, les voy a dar igual algunas cuantas herramientas que les van a ser útiles. Como les decía, son 20 casos que vamos a analizarlos. Estos 20 casos regularmente son los más cotidianos que vamos a encontrar en el contexto de la iglesia. Les decía, la depresión, la ansiedad, las adicciones, conflictos de identidad de género, procrastinar, falta de propósito entre los jóvenes, conflictos de pareja por infidelidad, problemas de comunicación en pareja, conflictos para tener hijos, diferencias religiosas en pareja, adicciones a tecnología, conflictos entre padres e hijos adolescentes, estrés económico, enfermedades crónicas de un miembro de la familia, conflictos espirituales, problemas de comportamiento en niños. De casos diversos vamos a ver adolescentes con problemas de autoestima, divorcio y custodia de los hijos, abuso doméstico, adicción a redes sociales, pérdida y duelo en la familia. Entonces, cada uno de nosotros, y gracias a Dios tenemos un grupo amplio, son más de 20 personas, pero como decía, algunos por si acaso vamos a repetir caso. Entonces, yo sé que algunos, por ejemplo, de ustedes, a ver si no me equivoco, estamos en un grupo donde están en la misma congregación, estamos dentro de la misma congregación, también tienen una relación familiar. Entonces, esos elementos nos van a ayudar a nosotros porque con mayor confianza van a poder hacer el simulacro del caso. O sea, lo que vamos a hacer prácticamente, pastores, es un simulacro de diversos casos en aula. Por eso les decía, el fin de semana, queridos pastores, su presencia en el aula va a ser determinante para sacar el jugo a este aprendizaje. Saquen ese tiempo, les va a ser muy útil para todos ustedes. Sé que algunos están acostumbrados a hacerlo virtual, pero no va a ser lo mismo. Yo no voy a estar tan ocupado en darles una buena atención de forma virtual, más vamos a estar ocupados para hacer la atención del individuo, del caso, ¿ya? Es más o menos es lo que vamos a hacer. En el caso de los externos, que tenemos 3 pastores que están en Cochabamba, como la pastora Isamar, vamos a hacer igual atención virtual. Desde la pandemia, les comento que igual los psicólogos hemos tenido que adaptar también la atención y hacer atención virtual. He tenido la oportunidad también de hacer atenciones en Cochabamba, en Oruro. Entonces, se ha demostrado también de que la atención virtual puede ser en el hecho de que la persona puede acomodarse en su casa, estar en su cuarto y eso le facilita a desinhibirse sobre el problema que está pasando, hablar con mayor claridad, hablar con mayor confianza y esa comunicación virtual que tiene entre el paciente y el terapeuta o el consejero se hace mucho más efectiva. Entonces, en los casos que tenemos que son externos, que están en el interior o están en Cochabamba o en Trinidad, vamos a hacer este tipo de intervención. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a tener que hacer el simulacro de su caso de forma virtual.
Entonces ahí obviamente van a tener que poner su cámara. Nosotros como aula también vamos a hacer la entrevista a la cámara y vamos a ir preguntando lo que tengamos que preguntar. Por si acaso, en la clase, durante la semana nosotros vamos a ir adquiriendo conocimientos, adquiriendo información, experiencias de lo que es la atención y teoría de la psicología de la familia. Pero en clase va a venir el paciente, ustedes son los consejeros y tienen que hacer las preguntas pertinentes para identificar el diagnóstico, para buscar algunas pautas para ver cómo podemos hacer la intervención y cómo hacer el cierre de la intervención. Después de ese análisis que ustedes hagan como curso, todos pueden participar, cada uno puede ir levantando la mano, haciendo la pregunta al paciente, la pregunta que se quiera necesaria e importante. En el proceso igual yo como facilitador de la materia les voy a dar algunas cuantas correcciones, algunas cuantas indicaciones y así vamos a ir ejercitando durante estos fines de semana nuestra competencia de atención de casos. Entonces, es la tarea que vamos a realizar, que es igual parte de nuestra materia, que es el corazón de esta materia. No sé si hay alguna pregunta. Por si acaso, digamos, van a tener esto, pero a la par les vamos a dar también individualmente un guión. Este es un guión, miren, Pastor Jimmy. Sí, solo quería preguntar si, digamos, este documento nos va a facilitar donde está el guión y las preguntas pertinentes, digamos, que vamos a realizar. Esa era mi pregunta, nada más, va a disculpar. El guión individual se les va a otorgar, más o menos esta es la estructura de cada guión. Y a cada persona se le va a dar su propio guión, porque si el guión les vamos a dar a todo el grupo, ya no vamos a poder tener la experiencia en sí. A cada individuo que tenga su tema, por ejemplo, si a alguno de ustedes les va a tocar depresión de adolescente, solo va a recibir el guión de depresión en adolescentes. ¿Qué involucra eso? Que la persona tiene que estudiar esto y además, si se quiere, puedes realizar. Entonces, en el guión, por ejemplo, acá de depresión adolescente de un caso individual, Ana, de 16 años, eh, tiene una descripción de cómo es su contexto socioeconómico-cultural, una descripción de los personajes, su familia, cómo son, cuántos hermanos tiene, quiénes son sus papás, una descripción de los problemas específicos que tiene, un poquito de su historia familiar y personal, expectativas y objetivos que la persona tiene para venir a consejería. Entonces, esto uno lo tiene que estudiar, lo tiene que revisar. Y como si alguna vez ustedes han hecho teatro en la iglesia, especialmente para fin de año solemos hacer teatros, ¿verdad? De fin de año. Simplemente leo el personaje y entro en personaje. En la clase yo tengo que entrar en personaje cuando me toque participar, sea caso individual, sea caso de pareja, sea caso de familia, tenemos que entrar en el personaje. Esos instantes, esos minutos que vamos a tomar el personaje, hagámoslo de la mejor manera posible para que nuestra clase también se enriquezca, para que tengas experiencia. Si saben que la persona, por ejemplo, es un adolescente rebelde, un adolescente depresivo o ansioso, tratemos de personificar de la mejor manera al personaje y rellenemos también si hay algún vacío dentro del guión para que la clase también pueda tener la experiencia de ese análisis particular. Entonces, es prácticamente una clase muy dinámica, muy práctica que vamos a elaborar los fines de semana y por eso requerimos su compromiso de cada uno de ustedes. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta al respecto de esta tarea, que es la tarea esencial de la materia. Correcto, creo que estamos claros al respecto. Entonces, eso es el detalle del simulacro de consejería, esta tarea, ¿no? ¿Qué lo vamos a hacer los sábados en nuestras clases? Prácticamente los sábados vamos a hacer el trabajo de simulacros de consejería. El último trabajo que tenemos de la materia, el workbook, es prácticamente lo que hemos hecho en aula, pero de un caso particular. Voy a abrir un workbook para que lo puedan ver. El workbook, como trabajo final, es un plan de intervención integral. Durante las clases, en nuestras experiencias de clase, estamos desarrollando un
una experiencia de intervención. Como les decía, no necesariamente vamos a salir profesionales en esto, pero ya vamos a tener algunas herramientas en cuanto nos toque atender ese tipo de situaciones. Entonces, el trabajo final es un plan de intervención integral. Eh, real o pasada, incluyendo los Licenciado, problemas. disculpe, de nuevo se ha vuelto a congelar. Lleva. Voy a ver, veo cómo está. ¿Está mejor? Sí, Licen, se ve y se Hola. oye. Ahora sí. Gracias, pastora. Gracias por estar atenta también. Me dice nomás cuando se está congelando. Desconozco la situación del servicio de internet. Obviamente debería estar bien, pero ya, estamos otra vez. Les decía, el trabajo del workbook es un trabajo que le hemos puesto como nombre un plan de intervención integral. En este plan de intervención integral, lo que nosotros tenemos que hacer es describir un caso. Nosotros vamos a añadir un caso. Este caso, por si acaso, puede ser, como dice ahí, ficticio, puede ser real o puede ser pasado también. El caso es particular, tiene que ser un caso de intervención en familia. Como los casos que ya hemos visto en clase, pueden ser algunos de ellos similares, o un caso que tal vez has analizado o estás analizando dentro de tu congregación. Entonces ahí vamos a establecer claramente qué objetivos tenemos para esta intervención. Todos estos elementos lo vamos a profundizar por si acaso en clase. Esto es un trabajo para la última semana. En este caso igual tenemos que hacer un análisis de la situación familiar, su contexto familiar. Luego de ello tenemos que ver objetivos para esta intervención. ¿Cuáles son nuestros objetivos generales, nuestros objetivos específicos? Luego vamos a hacer qué estrategias y técnicas vamos a hacer de intervención para cada uno de los problemas que hemos determinado. ¿Y cuál va a ser el cronograma de intervención para este caso? Vamos a añadir algunos métodos para evaluar si es que está teniendo un avance este caso, la familia, el individuo, y conclusiones de nuestro plan de intervención. Entonces, este trabajito es un plan de intervención que regularmente es un trabajo que hacemos en psicología caso por caso. Tenemos que hacer todo ese análisis, tenemos que hacer una hipótesis diagnóstica, buscar herramientas para que el individuo pueda entrar otra vez a una normalidad y pueda eh, adquirir ciertas herramientas para afrontar la situación que está atravesando, ver cómo podemos evaluar si es que está avanzando y finalmente tener una conclusión de todo el proceso que ha tenido. Es lo que vamos a hacer, pero adaptado también a nuestro contexto como ministros. Es una adaptación que se ha realizado para esta tarea. Ese es el trabajo final de la materia que vamos a realizar. Entonces, haciendo una explicación final, última. Perdón, estás. Estas son las tareas entonces. Tenemos ahí el trabajo de participación y asistencia, los parciales, tenemos los work papers y la materia y transversales. ¿Está viendo? Tenemos ahí Ahora sí. El simulacro de consejería para las fechas de los sábados 9, 16 y 23, el workbook de la materia y nuestro video exposición en redes sociales. Esas son las tareas que tenemos, estimados pastores, para estos fines de semana y nuestro módulo de psicología de familia. Sé que va a ser muy corto el trabajo que tengamos, pero vamos a quedarnos siempre con esa expectativa de seguir profundizando, nos va a dar un hambre para seguir avanzando acerca de este conocimiento. Preguntas sobre las tareas y trabajos que tenemos, estimados pastores. Quisiera que puedan aclarar todas sus dudas. ¿Está todo claro? Ok. Licenciado, buenas noches. Dígame, pastor Richard.
Hola, Sí, licenciado, sí, le buenas escucho, pastor. noches. Una consulta, licenciado, una consulta. Antes, o sea, la semana pasada, la anterior materia, eh, he pasado una materia con los de séptimo semestre. Ahora quería saber si estoy volviendo al quinto, quería ver si estoy en su lista del quinto semestre, licenciado. Richard A ver, Quintaya Quispe. pantalla. Creo que no. A ver, no, pastor. No está en la lista que por lo menos hasta el momento tengo de la materia. Si quieren, les puedo leer, por si acaso, para todos estén atentos. Voy a leerles la lista que tengo de acuerdo al sistema. Pongan atención. Eh, Almazán Jaimes José Luis, Carbasullo Cruz Emilio, Castillo Patsi Néstor, Chávez Huanca Javier, Juan Javier, Choque Apaza Natalio, Condoretti Flores Miguel Ángel, Larico Quispe Marc Andreu, Lozano Zapata Lisset Ibi, Macías Álvarez Jimmy Ismael, Macías Álvarez Josué Fidel, Mamani Calizaya Josué, Ojopi Ríos Juanita Eilens, Quispe Alarcón Juan Carlos, Zamírez Valverde Santos, Ramos Vaca Mercy Evelyn, Ruelas Arenas Imer Tanach, Ticona Choque Juan Salmón, Trigo Callas Shirley Carola, Vaca Pereira de Ramos Irma Ignacia, Beizán Ezera Juana, Viades Cruz Dené, Villazuel Miranda René Abdón, esos son los nombres de La Paz, y de Cochabamba, Condarco Yahvé Fidel, Guarachi Ayala Isamar, Pachi Gutiérrez Eber Néstor. Esos son los nombres pastores que tengo yo registrado en sistemas. Si tal vez alguno de ustedes no se ha leído su nombre, les animaría por favor que el día de mañana en atención del horario puedan consultar por favor con la licenciada Janine cuál es la circunstancia. Pastora Isamar. Licenciado, no somos de Cochabamba, somos de Oruro. Está bien, pastora, está bien, solamente que en el sistema para nosotros los docentes solo dividen en La Paz y Cochabamba, pero está bien, pastora, está bien, gracias por la aclaración. Entonces, no sé si alguno por si acaso no ha sido llamado, como en el caso del pastor Tintaya, el pastor pueda consultar con la licenciada Janine el día de mañana en el horario de atención a los estudiantes. Y en la tarde están siempre libres para poder Licen, atender este tipo de situaciones. Pastor Josué. sí, no sé si me llamó porque se entrecorta su señal. Sí, pastor, Josué Mamani Calizaya. Le he llamado, pastor. Sí, correcto, gracias. Ya, en todo caso, yo le voy a pasar a la capellán del curso también la lista que tengo para que pueda comunicarse con quienes no han podido tomar materia o inscribirse. Tal vez hay alguna manera de regularizar esa situación. Le voy a pasar también a la pastora la lista que tengo para que pueda comunicarse internamente también con los que no están registrados, ¿ya? Ok, no sé si hay alguna pregunta más al respecto. Ok. Para terminar, estimados pastores, además, como un bonus extra, les comento que ustedes están siendo parte de, de un gran paso para nuestra carrera, un gran paso también para la universidad. Son el grupo de los pioneros que va a tener esta experiencia. En la página de la materia y también así en el grupo de WhatsApp, les he compartido el link a este chat, un chatbot con inteligencia artificial que les va a ayudar a resolver prácticamente todas las dudas que ustedes tengan sobre la materia. Es un chatbot diseñado con GPT.
Se ha vuelto a congelar. De este GPT Plus. Este GPT tiene la facultad de resolvernos cualquier duda, queridos pastores, sobre la materia. ¿Qué trabajos tengo que presentar? ¿Cómo tengo que hacer mi teatro? ¿Qué recomendaciones me das para hacer el simulacro? ¿Cómo tengo que hacer? Sí, eso estoy viendo, pastora, se está entrecortando otra vez. A ver, me confirman si ya está. Creo que ya se ha normalizado. ¿Qué será? Creo que cuando llueve se entrecorta, ¿no? Más o menos. Pero creo que ya está otra vez. Creo que ya está otra vez. Me dan su like si estamos otra vez recobrando la señal. Sí. Gracias. Entonces, les decía, a esta página, al chatbot que tenemos en la materia, ustedes pueden acudir y preguntarle todo sobre la materia. Todo, todo absolutamente. Ustedes le dicen, ¿no? ¿Qué tareas tenemos que presentar? Le escriben y el chatbot ya tiene todos los conocimientos para respondernos las tareas que tenemos que presentar. En este caso, por ejemplo, dice los comentarios de YouTube, lo que ya les he dicho, ¿no? Los 20 videos. Los World Papers para el 2 de noviembre, santidad y psicología. Para el 9 de noviembre, cuidado pastoral, el pastor como administrador. El simulacro de consejería, el role playing, eso se va a realizar el 9, el 16 y el 23. El Workbook Actividad 1, el 23 de noviembre, elaborar y su video exposición en redes sociales. Por ejemplo, quiero decirle cómo hacer el workbook. Y la inteligencia artificial me va a ayudar a resolver cómo puedo hacer el workbook. Para realizar el workbook Actividad 1, que consiste en un plan de intervención, ahí está cargando el internet. Entonces, cualquier duda, queridos pastores, que tengan, inicialmente acudan al chatbot que ya está en nuestro WhatsApp y que también está en la página de la materia. Este chatbot les va a ayudar a ustedes a resolver cualquier duda de la materia, exámenes, qué tienen que estudiar, cómo hacer el workbook, cómo hacer el workpaper, qué tareas tengo que hacer para esta semana, cuáles son las notas que se van a calificar. Todo lo que involucra la materia, estimados pastores, les va a facilitar aquí. Esta es la estructura del desarrollo del plan de integración, lo que les he dicho, ¿no? Tu portada, introducción, análisis de la situación familiar, objetivos de intervención, ahí sigue cargando todavía, pero notarán que eso va a ser un gran salto para nosotros, para nuestro trabajo universitario. Esto facilita mucho a los docentes, es un trabajo que yo les he realizado, es de mi autoría, y por favor, utilícenlo. Como que es un trabajo piloto, es la primera experiencia que vamos a tener dentro de los cursos. Quisiésemos saber si les está siendo útil, si tienen alguna recomendación. Les comento que igual él les va a facilitar una biblioteca de libros gratuitos sobre psicología. Simplemente dicen, ¿me puedes dar algunos libros para estudiar? Cargar libros y otras experiencias más. Ustedes como estudiantes de la materia simplemente escríbanle. Tienen que tener obviamente ChatGPT instalado en su computadora o en su celular y les va a direccionar directamente a este chatbot de la materia. No sé si hay alguna pregunta al respecto del chatbot de psicología de la familia. Creo que no. Tenemos que suscribirnos, Licen, al chat. Si, Pastor Santos, si usted tiene ya ChatGPT en su celular o en su computadora, no tiene que suscribirse, solamente tiene que darle un clic al link del chatbot, sea en la página o sea en el grupo de WhatsApp que también les he compartido, les voy a volver a compartir solamente el chatbot, y eso les va a dar una redirección a su ChatGPT. Y en su ChatGPT va a estar ahí el GPT Plus. Ya, gracias, Licen. Ahí Vale, pregúntenle, vale. Pastor Josué. Sí, no es instalable, ¿no? No, no, no Ya, necesitan porque me instalar está nada. pidiendo correo electrónico, ¿está bien? Como les decía, tienen que tener su ChatGPT en su celular o en su computadora. Tienen que registrarse a ChatGPT. Si no se han registrado, regístrense, por favor.
Es regular lo que les va a pedir el correo electrónico para su registro por primera vez. Pero si ya usan ChatGPT, yo recuerdo que en Poder de la Visión les explicaba un poco cómo usar ChatGPT, cómo instalarse, algunos ya lo estaban utilizando, y simplemente ahí es reforzarse, ese detalle nomás, ¿ya? Pastor Jimmy. Sí, Luis, nada más agradecerle. Acabo de entrar a la inteligencia artificial y realmente muy bueno, aclara todas las dudas sobre la materia y sobre todo, genial la idea y la contribución. Muchas gracias, se le agradece mucho. Gracias, Pastor Jimmy. Espero que les sea muy útil y denos al final del módulo una retroalimentación para ver cómo se puede mejorar, si es que hay que mejorar algo, si es que se quiere añadir algo más. Por favor, ustedes van a ser muy importantes para esta tarea. Utilícenlo, por favor. No es un costo extra, es gratuito y lo pueden utilizar la cantidad de veces que ustedes quieran. Le pueden ir preguntando. En el caso de que les pida, digamos, si no me equivoco, les va a permitir hacer como 4 a 5 preguntas por día. Entonces al día siguiente pueden volver a hacer otras preguntas. Eso es porque como es un GPT Plus, en donde yo le he subido casi como 10 documentos de la materia y le he hecho una alta instrucción, pero como que somos usuarios gratuitos, entonces el GPT Plus está limitado a 4 o 5 usos de preguntas de esta materia. Entonces, lo usan, por favor. Si no se han registrado a ChatGPT, se pueden registrar con su correo electrónico en unos cuantos pasos y lo van a poder usar también. Eso, estimados pastores, no sé si hay alguna pregunta más al respecto. Que sea en buena hora, que sea muy útil para nosotros como estudiantes y también para nuestra carrera. Ok. Cuando empiecen a chatear con él van a empezar a alucinar y van a decir, wow, ya no necesito al docente, van a decir, yo me he preocupado cuando he creado esto y he dicho, no, estoy creando a mis reemplazo. Porque sí, prácticamente eh, él les va a responder todo como si fuera yo. Cualquier duda, o sea, si algún dato me escribían, ¿verdad? Primero pregúntele al chatbot. Si el chatbot no ha resuelto completamente su duda, van a escribirme y eso me va a ayudar también a mí para mejorar la respuesta del chatbot. Pero probablemente la mayoría de sus preguntas las va a resolver el chatbot. Incluso el feriado del 2 de noviembre ya está ahí actualizado con el chatbot. Usted le pregunta, ¿no? ¿Qué días tengo clases? ¿En qué horarios son? ¿Qué tareas tengo que hacer para hoy día? ¿Qué debo estudiar? ¿De qué va a ser el examen primer parcial? ¿Cómo hacer el wallpaper? ¿De qué trata el wallpaper? Ayúdame a entender mejor. Le pueden pedir también consejos para que les ayude a estudiar mejor. Les va a ayudar a estudiar mejor algunas temáticas. Eso para que ustedes refuercen también el conocimiento. Y les va a ayudar también en su proceso de hacer las actividades que tienen. Si se quieren hacer el simulacro, también le pueden decir, no, ayúdame a identificar mejor mi personaje, quiero desarrollarlo de mejor manera, cómo puedo actuar, qué puedo hacer para este personaje que me toca realizar, y él te va a dar también consejos al respecto. Así que conversen con el chatbot inicialmente y si tienen algunas dudas particulares, me escriben con toda confianza también a mi persona. ¿Ok? Ahora sí, ya que no tenemos ninguna duda, estimados pastores, sobre nuestro lineamiento de la cancha, ya está bien claro. Creo que estamos entendiendo todo lo que tenemos que hacer y si no hemos entendido, pregúntenle a chatbot, por favor, qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que, lo que deberíamos cumplir y él les va a ayudar también. Empecemos con el avance de nuestra materia. En esta primera clase, que ya les daba una breve introducción de lo que sería la psicología de la familia. Yo sé que ustedes son un curso muy diverso, sé que tenemos de diferentes congregaciones, tenemos adventistas, tenemos de línea de santidad, tenemos de asambleas de poder de Dios, tenemos de diferentes ministerios dentro de la iglesia y eso es muy, muy enriquecedor, siempre va a ser enriquecedor la diversidad dentro de la iglesia. Y el detalle de algunas congregaciones no suele ser bien recibido. Eh, recuerdo que en Poder la Visión yo les comentaba un poquito acerca de la experiencia que en una ocasión tuve yo como psicólogo en una congregación que me han invitado
para darles una charla en una vigilia, y en ese entonces yo no era muy reconocido para la congregación, simplemente me invitaron porque era un pastor nuevo en la denominación y no sabían que era psicólogo. Previo a mi prédica o al mensaje que iba a presentar, han puesto varios videos de la línea de la sana doctrina, o sea, hay como una línea, ¿no? Que predican somos la sana doctrina o algo así, y que le estaban dando palo fuerte a los psicólogos, ¿no? Los psicólogos son quienes meten adivinación en las iglesias, quienes no dependen del Espíritu Santo, que buscan en sus mecanismos humanistas el control humano y la manipulación, y fuerte, pues fuerte, acerca de la ciencia de la psicología. Y luego, después de que acabó esos videos, me toca a mí ir a predicar, y yo les dije, bueno, hermanos, no sé si tengo que predicar ahora o tengo que explicarles más o menos de qué trata la psicología, porque yo soy psicólogo, y todos se sorprendieron, ¿no? Y no sabían que, que yo era psicólogo. Eh, Hay pocos psicólogos que se han ido formando en el contexto cristiano, y dentro de los pocos psicólogos que se han ido formando siendo cristianos, muy pocos aún más han quedado todavía con los principios cristianos con los cuales han entrado. Puesto a que, queridos pastores, en las universidades se enseña psicología, pero se enseña psicología desde un enfoque muy humanista, muy conductista, y no se enseña psicología con un enfoque basado en principios bíblicos. No hay una universidad con ese enfoque que tenga los principios bíblicos por superior a los principios humanistas, conductuales, sistémicos, y de diferentes escuelas que tiene la psicología, que los vamos a revisar también en clase. Y eso para nosotros como cristianos, lo que les decía hace rato, es preocupante. Debería ser preocupante, porque no hay nadie que nos pueda atender con profesionalidad y con cabalidad acerca de lo que estamos viviendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, personal e individual. Es una realidad, pero por lo menos como universidad queremos ir aportando ciertos granitos de arena, por lo menos en esto, en este vasto mar de necesidades que tiene el cristiano. Y queremos ir sacando por lo menos algunos profesionales que ya tengan criterio, que ya tengan un poquito de lógica, cómo debería atenderse cierto tipo de circunstancias en medio de la congregación, sin a las escrituras, teniendo a la base de la palabra de Dios como base de nuestra interpretación en la conducta humana, pero tomando herramientas que nos facilita también la ciencia de la psicología, de acuerdo a los diversos estudios e investigaciones que has realizado. Tener ese equilibrio es por lo menos una competencia que quisiésemos desarrollar. Es cierto que muchos psicólogos, incluso siendo cristianos, tienen todavía ciertos complejos porque les falta el conocimiento teológico. Tienen ciertas limitaciones en lo que es Biblia y teología. Tienen grandes conocimientos en psicología, pero la psicología prima sobre la teología, sobre la Biblia, sobre la fe inclusive. Un psicólogo que va a atender con principios bíblicos y con una fe cristiana tiene que tener una perspectiva mucho más amplia y tiene que asociarse con elementos espirituales, con elementos bíblicos, con disciplinas, con medios de gracia, con sacramentos, con algunas características propias de la doctrina, de la congregación, de la denominación, con grupos de discipulado. O sea, son varias herramientas que tenemos a nuestros alcances y que podemos usarlos también a modo terapéutico. Es una verdad que la psicología aplicada dentro de un contexto cristiano, pero sin principios bíblicos, es un peligro también para muchas iglesias. Es un peligro puesto a que nos puede afectar y confundir a la congregación. Es cierto que la psicología, yo tenía una docente que decía, la psicología, queridos estudiantes, es la ciencia de la manipulación, nos decía. Y tienen que tener la capacidad de ustedes de manipular a los pacientes para que ellos se rehabiliten, tienen que tener la capacidad de sugestionar a los pacientes para que ellos asimilen la terapia, asimilen las tareas terapéuticas que van a recibir. Es una habilidad. Pero el desafío para nosotros, queridos pastores, y si alguno de ustedes tiene ese llamado y ese don de exhortación, tiene que formarse y disciplinarse mucho más
en herramientas que la psicología puede proponernos. Y también así tiene que equilibrar sus conocimientos de psicología con conocimientos bíblicos y teológicos, para de esa manera dar una atención mucho más profesional para quienes realmente necesitan dentro de la iglesia. Recuerdo una ocasión, me invitaron a un taller en una iglesia sobre familia, era educación familiar o algo así era el detalle. Yo llegué después, pero ya en el almuerzo estaban debatiendo dos pastores. Uno de ellos era psicólogo de profesión y el otro era pastor con experiencia. Se ha cortado, licenciado. Es su internet del licenciado, es muy Lamentable. inestable. Sí, pastora Shirley, muy inestable, lamentablemente, se acaba de cortar otra vez. Mil disculpas, no es mi intención que la clase pueda desarrollarse de esta manera. Sin embargo, les comento que la grabación va a salir nítida, no sale con los cortes, y voy a subir la grabación en cuanto terminemos las clases también, y ahí pueden acudir a la clase de manera más, menos entrecortada, ¿no? Lamento la situación que están atravesando al escucharme de esa manera, mil disculpas. Les iba comentando que estaba yo en un taller en el cual estaba invitado un psicólogo que era cristiano y un pastor que no tenía formación en psicología, pero tenía una experiencia ministerial amplia. Entonces, el psicólogo dio el taller sobre cómo disciplinar a los hijos y él abordó desde el enfoque de la psicología humanista, expresando de que al niño no hay que tocarle, no hay que decirle nada, no hay que llamarle la atención, hay que dejarle que pinte las paredes, hay que dejar que avance su creatividad y vuele su imaginación, y si nosotros le cortamos esos elementos, el niño va a crecer con traumas, el niño va a crecer con límites y con miedos, y más o menos esa era la disertación que me comentaron que hizo el psicólogo cristiano sobre la disciplina en los hijos. Y luego el pastor le tocó dar el bien similar, la disciplina desde la perspectiva bíblica, y bueno, dijo todo lo contrario, ¿no? La Biblia habla de la vara, y la vara es para dar corrección y disciplina. Y la disciplina es necesaria para dar dirección a los hijos. El hijo mimado es vergüenza de la madre, más el hijo que es corregido se le puede quitar los pies del camino hacia el Seol. Entonces él profundizó igual y dio sus argumentos de por qué se tiene que dar disciplina a los hijos y que además la disciplina es una demostración de amor y luego ya siguieron el debate ellos al comedor y ahí estaban debatiendo sobre si era correcto disciplinar, si la vara era bíblica o era simplemente una ilustración o era algo simbólico. Y eso sucede a veces cuando la psicología, sin principios bíblicos, sin lineamientos bíblicos, se adentra dentro de las congregaciones. Si hablamos desde la psicología tradicional, la libertad sexual es una bandera que llevan muchos psicólogos para los adolescentes, el saber cuidarse, el disfrutar de su sexualidad, pero la Biblia dice otra cosa, tenemos que guardar nuestra pureza, ser castos, ser vírgenes hasta el matrimonio, tener pureza al respecto. Entonces, hay temas chocantes desde la psicología, así pura, para la iglesia cristiana, pero necesitamos también mejorar nuestra salud mental. Hay temas que la psicología realmente nos puede ayudar a tratar asuntos de depresión, de ansiedad, de crisis emocionales, de problemas de aprendizaje, de problemas de trastornos,
de condiciones particulares como el Asperger, autismo, trastornos de déficit de atención. O sea, hay muchos elementos que la psicología tiene herramientas, tiene ciertas particularidades que nos podemos apropiar nosotros, porque tampoco es delito, no es pecado, ni es prohibido el hecho de que busquemos en sus conocimientos y vayamos armándonos de herramientas para nuestro ejercicio ministerial. Eso prácticamente es lo que vamos a ir haciendo dentro de esta materia. Y a modo de introducir, quisiera darles esta definición de psicología. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento humano en relación con su ambiente físico, social que lo rodea. Para nuestro entendimiento, inclusive yo le añadiría un elemento espiritual. Además de ello, el ser humano es un ser espiritual, es un ser físico, social, emocional y también somos seres espirituales, porque afecta al aspecto espiritual. Entonces, es la definición que tenemos de psicología para nuestra materia. Y para empezar ya nuestro avance, vamos a tomar algunos elementos también iniciales. Este es el contenido que vamos a llevar durante este tiempo, estimados pastores. Ahí estás. Este es el contenido. Primero vamos a ver los fundamentos de la psicología de la familia. Vamos a ver algunos elementos particulares desde la psicología. La siguiente semana vamos a ver lo que es el ciclo vital de la familia y algunas transiciones. La tercera semana vamos a ver problemas y conflictos familiares. La cuarta semana vamos a ver familia y espiritualidad. Son las 4 unidades que vamos a llevar durante este tiempo y para llenar de una vez nuestro avance y nuestros conocimientos, empezamos con un poquito de lo que es la unidad número 1, fundamentos de psicología de la familia, y veamos cómo es el asunto de la historia de la psicoterapia, cómo empezó la psicoterapia para nuestro entendimiento. Esto de la salud mental, si bien la psicología es una ciencia que tiene como tiempo de vida un alrededor de cerca de 50 años, un poquito más, no significa que los problemas de salud mental empezaron hace 50 años. Ya el ser humano iba atravesando todo tipo de circunstancias en salud mental. Si analizamos, por ejemplo, algunos casos de personajes bíblicos, podemos ver un caso particular que siempre se suele mencionar en situaciones cuando se habla de salud mental cristiana, que es el caso de Elías. Elías y la depresión que va a sufrir después de tener una victoria enorme contra los profetas de Baal y ante la amenaza de Jezabel, Elías lo que toma como decisión o lo que sucede en él es una depresión tan crítica, tan dura, que literalmente desea la muerte. Un creyente tiene que analizar ese tipo de situaciones de qué es lo que ha sucedido con Elías, qué le ha pasado, ¿no? Para tener ese tipo de crisis, si ha podido matar a 400 profetas de Baal, ¿cómo no va a poder con una mujer, ¿no? O sea, uno puede decir, pero si ha podido con 400, no va a poder con una sola mujer. Pero en muchas circunstancias nosotros también estamos en esos mismos papeles que Elías. Entonces Elías sucedió hace más de 2000, 3000 años más o menos, históricamente. Pero no solo fue en ese tiempo. Si hacemos un retroceso de la historia de la psicoterapia, debemos entender de que ya en las sociedades primitivas hubo ya un inicio de lo que involucrará el asunto de la psicoterapia o problemas de salud mental. Hagamos un caso hipotético. Supongamos que hay una madre en una comunidad tribal que acaba de perder a su hijo. Ya lo tenía unos cuantos meses
pero puesto a que la situación familiar y la salud es un privilegio y además de ello los conocimientos de medicina son muy básicos, entonces era lógico que muchos niños llegan a perder la vida. Entonces, ¿qué sucede? La mujer pierde a su bebé, como toda madre, llega a tenerle un cariño amplio, pero lamentablemente al, al hecho de que el niño haya fallecido, lo lógico es que la mujer va a entrar en un cuadro de depresión eh, normal, o sea, es lo lógico, ¿no? Si ha perdido a su bebé, es lo lógico que va a tener ciertos problemas de salud mental. Va a llorar, se va a amargar, ya no va a querer cumplir los roles que le corresponde dentro de la comunidad, ya no va a tejer, ya no va a ir a sembrar, está encerrada, ya no quiere cocinar, ya no quiere comer. Entonces, en la comunidad primitiva, no le dicen, no, tienes depresión. Lo que le van a decir es, tienes un espíritu malo. El dato que ha muerto tu hijo, probablemente un espíritu malo entró en ti y en tal razón tenemos que hacer cierto tipo de limpia. Entonces, ¿qué es lo que le van a hacer? Probablemente la ingestación de algunos productos, algunas bebidas, esto utilizado con algunas hojas, algunos elementos naturales, con el sentido de que la persona pueda rehabilitarse. Algunas confesiones probablemente, alguna especie de liberación espiritual, esto aplicado no solo en un contexto católico, también esto también en un contexto aymara, en un contexto azteca. Recuerden que incluso los tihuanacotas, por ejemplo, hacían trepanaciones de cráneos para sacar malos espíritus después de las batallas, porque después de un golpe, un traumatismo cráneoencefálico, algunas personas todavía quedaban en vida, pero estaban mal, y lo que hacían los tihuanacotas era una trepanación de cráneos, quitaban parte del hueso y hacían que se irrigue la sangre y después lo volvían a soldar. Y ha habido casos en donde, al parecer, la persona se rehabilitó. Entonces, estos baños espirituales con hierbas, con hojas, con mates, como ceremonias para restaurar su alma, son parte de la comunidad primitiva. Eh, es parte de una etapa inicial de la salud mental. Si se han dado cuenta, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en toda la parte del Mirador de la Ceja y parte de las Diel, aún seguimos practicando este tipo de costumbres, donde a través de ciertos baños espirituales, ciertas hierbas que vas a comer, ciertos sacrificios que voy a hacer con el conejito, con el gallito o con el animalito que vamos a sacrificar, eso te va a ayudar a que ya no estés tan triste, a que ya no le extrañes tanto a tu esposo, o que ya no le extrañes tanto a tu esposa, o a que amas de esta relación y que eso ya no estés tan enamorado o que te enamores más. Son costumbres primitivas para cambiar la conducta del ser humano. Actualmente todavía se siguen practicando en muchas culturas. Algunos psicólogos incluso reclaman, ¿no? Un boliviano prefiere ir y pagar 1.000 bolivianos a un yatiri para que le haga una limpia que ir a un psicólogo para que le atienda evidentemente el problema que está atravesando y que le ayude a racionalizar y tomar mejores decisiones. Muchas personas prefieren ese tipo de atención. Y es correcto también el reclamo, ¿verdad? Porque eso es algo que se practicaba en una etapa primitiva del ser humano, cuando no ha desarrollado un conocimiento científico de la conducta humana. Y en tal razón, también luego ha ido desarrollándose diferentes ciencias. Y en Grecia, una parte importante también de la historia de la humanidad va a desarrollarse en este sector geográfico del mundo. Grecia como cuna de la filosofía, como un espacio importante de los conocimientos, pese a que los griegos, como Pablo menciona en Hechos,
tenían muchos dioses y tenían dios del amor, dios de la guerra, dios de la venganza, dioses para todos, y eran tal vez algunos fenómenos muy mágicos. Se puede entender también que en Grecia empezó a avanzarse un poquito acerca de la teoría de humores. Si se recuerdan, no muy lejos, ya se seguía hablando, ¿no? Los humores flemáticos, la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre, o los sanguíneos, los coléricos, son elementos que ya se conversaban en Grecia, desde Hipócrates, quienes han ido mencionando de que hay un plano espiritual y hay un plano físico. Y cuando el plano espiritual, y esto viene de este Platón, desde el plano espiritual enferma, también el plano físico enferma. Y hay ciertas actividades que pueden beneficiarme para estar mejor en el plano espiritual. El conocimiento, la sabiduría, el arte, son elementos que me van a ayudar a estar mejor en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque desde la teoría platónica, ¿verdad? El mundo de las ideas y el mundo de la materia, donde del mundo de las ideas desciende todo lo perfecto, todo lo puro, los buenos valores, lo mejor del hombre, y el mundo de la materia, todo lo corruptible, todo lo malo, la carne misma, se entiende de que este plano espiritual puede rehabilitarse y puede mejorar. Prácticamente el ser humano tiene un alma interna que requiere cierta atención. Ya en ese tiempo se tenían ciertas bases, por lo menos, para lo que va a ser la psicología y la psicoterapia. Un poquito más adelante, ya en la Edad Media, en donde entendemos de que la religión va a ocupar un campo especial dentro de la historia y la Iglesia Católica va a jugar un papel trascendental y además de ello va a añadirse un elemento, el elemento de lo diabólico al elemento espiritual. O sea, hay un diablo, hay un ser sobrenatural, el cual afecta la conducta humana, que te incita a pecar, que te incita a hacer mal, que te incita a cometer todo tipo de males. Y que además este demonio lo que requiere es una purificación. El ser humano endemoniado requiere una purificación. ¿Por qué está obrando mal? ¿Por qué está golpeando? ¿Por qué está en depresión? ¿Por qué está con ataques de ira? Porque tiene un demonio. ¿Por qué miente? Es que tiene un demonio. ¿Por qué está adorando a todos los dioses? Porque tiene un demonio. Entonces la respuesta en la Edad Media solo se llevó a un plano religioso nada más. Y este plano religioso lo que se proponía era, hay que hacer exorcismo. Y el exorcismo va a liberar a la persona. Y si después del exorcismo, un baño con agua bendita y toda la ceremonia del exorcismo, la persona sigue como está, lo que se tiene que hacer es que se lo tiene que purificar a través del fuego. Lo que hablamos es la hoguera, ¿no? La hoguera que era una manera de sanación a la persona. O sea, desde la oración como un elemento inicial, pero como un elemento final y elemento absoluto de sanación de la persona, la hoguera, porque a través del fuego la persona va a recibir un perdón final. Prácticamente se hizo un retroceso, ¿no? De la Edad Media se hizo un retroceso a la comunidad primitiva, en donde solamente es un aspecto de un análisis muy, muy espiritual, muy mágico. Evidentemente, en muchos campos de la Edad Media se ha hecho retrocesos terribles, pero hasta donde sabemos, en la etapa de la Reforma y post-Reforma, lo que sería el Renacimiento, va a haber un renacimiento también en lo que es los conocimientos en diferentes áreas científicas. Y aquí también hablamos acerca de un avance importante de lo que va a ser la psicología, que es hablar acerca de los elementos placenteros, los elementos no naturales que planteaba Galeno, en donde él mencionaba que hay ciertas particularidades como el arte, como la música, como el ejercicio, como el descanso, que generan relajación en el ser humano. O sea, una obra de arte es terapéutico actualmente. O sea, uno puede recetar a alguien
pintar, escribir, cantar, bailar, incluso el trabajo físico puede ser una tarea terapéutica. Pero ya en el Renacimiento se analizaba ese tipo de circunstancias. O sea, la persona se sentía muy bien escuchando un concierto, o se sentía muy bien haciendo un paisaje y pintando, o esculpiendo ciertos elementos, o viendo un arte muy particular en construcción. O sea, esos elementos generaban un bienestar en la persona, y eso era algo determinante también para lo que va a ser más adelante dentro de la psicología. El aspecto religioso en el Renacimiento queda muy de lado y se enfoca más a lo humano. Y en la Edad Moderna es donde ya entendemos que empieza lo que sería prácticamente la psicología. Se considera la psicología como ciencia por el hecho de la aplicación de un método científico y de un laboratorio de psicología. En palabras sencillas, ¿qué es lo que hace el laboratorio de psicología? ¿O cómo se aplica el método científico y cómo ya se va a considerar una ciencia? Recuerden que el método científico involucra de que la hipótesis que yo tengo tiene que ser verificada a través de cierta experimentación, y esta experimentación además tiene que tener la posibilidad de que si alguien lo vuelve a replicar, tiene que tener resultados similares. Y en laboratorio, en psicología, se van a hacer experimentos conductuales con el ser humano, en donde se va a trabajar con el miedo, con el asco, con la alegría, con ciertas emociones particulares, para que de alguna manera se pueda entender cómo piensa el ser humano, cómo memoriza mejor, qué factores le dan miedo, cómo aprende los miedos, cómo mejorar su conducta, cómo generar un castigo, cómo hacer olvidar, cómo hacer memorizar. Y todo ello se puede volver a replicar y se tiene ya ciertos elementos. Esto va a ocurrir en la etapa moderna y eso son las bases de la psicología. Añadiendo a ello, va a haber otros tipos de experiencias profesionales, como en el caso de Sigmund Freud con el psicoanálisis, que va a añadir un aspecto muy particular de la psicología, que es el aspecto inconsciente del ser humano, porque hay conductas conscientes y hay conductas inconscientes que no son controlables, pero que pueden ser leídas, y estos elementos se van a ir aportando poco a poco dentro de la psicología. La psicología prácticamente es una ciencia muy particular, con diversos enfoques, eh, y cada uno de estos enfoques tiene una atención bien particular, con métodos bien particulares, pero con un propósito, el bienestar y la salud mental en el individuo. Entonces notarán de que la psicología tiene todo un proceso. Si hacemos un análisis actual de la conducta humana o de la psicoterapia en el contexto cristiano evangélico, muchos todavía, al parecer, nos hemos quedado en un contexto en donde dependemos probablemente algunos solamente de un matecito, de una limpia, de un exorcismo, de una liberación, e ignoramos todavía el concepto que propone la psicología acerca de la salud mental. eh, Se pueden añadir, o sea, es lo más prudente es ir añadiendo ciertos elementos que nos van a ayudar a que los hermanos, las hermanas estén mucho más capacitados, mucho más atendidos ante lo que están viviendo, sea una depresión, sea ansiedad, todo tipo de problemas que vamos a ir avanzando, pero es necesario que empecemos nosotros a indagar un poquito más, a investigar un poquito más y entender de que si seguimos todavía pensando de que orando y ayunando la persona que está pasando depresión por factores fisiológicos como un cambio hormonal o como una depresión postparto, y eso genera un cambio hormonal, existe el factor sobrenatural. Y aquí tal vez para terminar hago un paréntesis. Yo sé, pastores, y ustedes también son testimonio de ello, probablemente, hay milagros. Dios hace milagros. He visto personas sanar de cáncer, de tumores. He visto a mi mamá ser sanada de un diagnóstico terminal, en donde el médico dijo que está desahuciada y no tiene posibilidad de vida, y mi mamá sanó. Yo he visto, he palpado esa realidad y sé que hay milagros. Pero también he visto en pandemia una realidad.
He visto a pastores partir a la presencia del Señor. Pastores jóvenes, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pero que el Señor en su voluntad decidió que era tiempo para ellos. No hubo milagro para ellos, pero también he visto a otros pastores que normal han ido predicando, enseñando, ayudando en las calles en plena pandemia y no han enfermado, no les ha pasado nada. Yo le llamo a esto el factor sobrenatural. El factor sobrenatural es la tarea del Espíritu Santo que hace en el ser humano. El ser humano sana. Yo he visto personas que han sido alcohólicas y que después de una oración dejaron el deseo insano que tenían de buscar alcohol y se entregaron totalmente a Dios. Pero sé de algunos cristianos que están en Cristo, pero que están batallando con esto del alcoholismo, con esto de su adicción. Sé de cristianos que han sanado de tumores después de confiar y orar en el Señor, pero sé de cristianos también que están batallando con un tumor, un aguijón en la carne. Entonces, sí, Dios, queridos pastores, sana. O sea, Dios puede sanar a alguien de la depresión, sí lo puede. No niego que lo pueda hacer el Señor, lo puede hacer. Soy fiel partidario de eso. Pero cuando veo a alguien que el Señor ha sanado de depresión, después de haber batallado tanto con un divorcio o con la pérdida de sus hijos o con la pérdida de sus papás o algo así, yo lo veo y él está lleno de gozo, tranquilo, más en paz. Yo digo, wow, es un milagro. Como psicólogo yo digo, eso es un milagro. Veo a un alcohólico que está dejando el vicio y ahora está plenamente entregado a Dios, digo, oh Señor, eso es un milagro. Es como cuando un médico ve y aquí ya no hay cáncer, es un milagro. Pero también veo, como un médico también ve, a cristianos con cáncer, a cristianos con tumores, a cristianos con problemas renales, con problemas gástricos. Y no es que a estos cristianos les falte fe, es sencillamente el trabajo del Espíritu Santo que a veces no entendemos cómo lo hace. Así como Él reparte los dones como Él quiere, y así también reparte el don de la sanidad para cada uno de nosotros como Él quiere. Entonces, tratemos nosotros de ver cómo podemos ir trabajando al respecto de la psicología en el contexto de nuestras iglesias y vamos a seguir profundizando también. No negamos el factor espiritual, no negamos los milagros que hace el Espíritu Santo al respecto de la salud mental, pero sí hay muchos los cuales requieren apoyo en salud mental. Y el hecho de decirles, hermanos, solamente orar, solamente ayunar, es negligencia. Es como que alguien tiene un dolor de muelas terrible, hinchado, y yo le diga, hermano, oraremos y ayunaremos, y el Señor te va a sanar tu diente. He sabido que hay tapadura de muelas. No lo he visto, no lo he corroborado, pero sí lo he escuchado. ¿Aplica con todos? No aplica. Es como que alguien que tiene un dolor de estómago terrible, infección fatal, una salmonelosis terrible que lo puede llevar a la tumba, y yo le diga al hermano, hermano, oraremos y ayunaremos y el Señor te va a sanar. Es negligencia también, queridos pastores. No es correcto que nosotros obremos así. Lo más adecuado es, hermanos, oraremos, ayunaremos, pero llevemos al hermano al médico. Está realmente muy mal. No es correcto, no es sabio el dejarlo de esa manera. Lo mismo, queridos hermanos, si veo y entiendo de que la persona está atravesando algo muy difícil y escapa de mis posibilidades, y ya hemos orado, ya hemos ayunado, pero realmente sigue la situación como está, pues lo lógico, ¿no? Buscar un profesional que le pueda atender, que le pueda ayudar. Eso, estimados pastores, por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario final para esta clase. Confíen que vamos a aprender mucho, queridos pastores. Vamos a profundizar de la mejor manera el contenido de la psicología de la familia y sus aportes siempre van a ser bienvenidos. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. Bueno, estimados pastores.